Marcos rápidamente, el libro de Marcos capítulo 6, versos 1 al 6. Lo leemos en la Nueva Traducción Viviente y la palabra de Dios dice así: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? ¿Está aquí, iglesia? No se duerma, ¿ok? Por favor. Verso 3. Se burlaban es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Verso 4. Entonces Jesús le dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Verso 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer, ¿está aquí, iglesia? No pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad. Qué tremendo, imagínense, por la incredulidad. Jesús, el Hijo de Dios, no pudo hacer ningún milagro en su ciudad natal. Dice allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Verso 6. Y estaba asombrado de su incredulidad. ¿Quién estaba asombrado de la incredulidad? Jesús, ¿verdad? Imagínate qué tremendo. Jesús, el Hijo de Dios, el enviado por Dios, llega a su pueblo natal, Nazaret, para poder hacer la obra de Dios en ese lugar. Pero se encuentra con un panorama de rechazo. Se encuentra con un panorama de incredulidad. Si hay alguien que experimentó rechazo e incredulidad y falta de honra, fue Jesús. Y qué increíble cómo es que hasta Jesús queda asombrado por la incredulidad de las personas en ese lugar. ¿Será que hay gente incrédula el día de hoy congregándose en las iglesias? ¿Claro? ¿Será que hay gente incrédula congregándose dentro de las iglesias el día de hoy? ¿Será que hay gente que nada más toma los servicios como por rutina, pero no cree en la manifestación del poder de Dios? Sí hay, claro que sí. Y eso no asombra al Señor, porque Él lo experimentó y Él sabe que muchas de las veces hay incredulidad dentro de nuestros corazones. Y la falta de honra fue lo que provocó que Jesús no hiciera milagros en ese momento, en esa ocasión. Porque no creyeron en el Mesías, no creyeron en el Mesías Salvador, no creyeron en el enviado por Dios. Y cuando usted y yo no creemos en el enviado por Dios, tristemente vamos a rechazar y vamos a menospreciar la persona del Señor. Vamos a menospreciarlo, vamos a verlo en poco. Esta gente lo vio en poco. Mire la condición en la que lo vio esta gente, lo vio en poco. Dijeron: es el hijo del carpintero. Conocemos a su papá, conocemos a María, conocemos a sus hermanas. ¿Cómo es que dice que es Jesús? ¿Cómo es que dice que va a venir a sanar y a restaurar cualquier enfermedad? No, es una mentira, es una falsa. Jesús experimentó deshonra en ese lugar. Como muchas de las veces, usted y yo vamos a experimentar deshonra en nuestro diario vivir, en nuestro caminar con Cristo. Y hoy tenía para iniciar una serie que hasta lo había dicho allí, pero el Espíritu Santo me cambió el mensaje. Ayer eran como las 2, 3 de la mañana y no podía dormir. Si quiero leer los pastores porque estaba. Y no tomé ni café. Ayer, el café me quita el sueño. Y me levanté de la cama y empecé a escribir. Y el Señor me daba una palabra para compartir. Le dije: la serie la dejamos hasta que Dios diga que tenemos que iniciarla. Pero tengo que ser obediente al Señor con la palabra que Él puso en mi corazón el día de hoy para compartirla con ustedes. La palabra que el Señor me ponía: honra un código de reino.
La honra es un código del reino. Y algo que usted y yo tenemos que entender, que Jesús fue deshonrado en su lugar, en donde Él nació. Él experimentó la deshonra en su totalidad. Y cuando usted no se le ha revelado honra, usted no va a honrar. Cuando usted no se le ha revelado en su corazón autoridad de honra, usted no va a honrar a Dios con su vida, con sus acciones, ni va a honrar a nadie más. Y tristemente vivimos en un ambiente donde se está perdiendo esos principios el día de hoy. Vivimos en ambientes de esta sociedad, en un consumismo que el mundo nos está queriendo meter en contra de los principios bíblicos de la palabra de Dios, que están desapareciendo poco a poco dentro de la casa, dentro de las familias, dentro de nuestros hijos, dentro de nuestras congregaciones, porque estamos siendo consumidos por el consumismo allá afuera y están apagando los principios básicos en los cuales usted y yo necesitamos caminar todo el tiempo de nuestra vida. Honra es un código del reino. Honra es un principio bajo el cual usted y yo necesitamos caminar todo el tiempo de nuestra vida. Y hoy el Señor nos va a hablar conforme a la honra. Dios va a ministrar nuestros corazones bajo este principio que usted y yo tenemos que aprender el día de hoy. La honra, una palabra que está careciendo en muchos el día de hoy porque aún no se les ha revelado en sus corazones. Jesús no fue honrado en su pueblo natal. Las personas están careciendo de valores. O los valores en la familia se están deteriorando y perdiendo. Comúnmente, usted y yo venimos de familias donde se nos formó a ser buenas personas, a ser educados, a ser respetuosos. Pero vivimos en una sociedad que poco a poco se está perdiendo eso. Vivimos en una sociedad donde lo tecnológico está robando nuestra atención y estamos olvidando principios que antes eran tan buenos que nos marcaron para ser las personas que usted y yo somos el día de hoy. Yo me acuerdo que en la casa mi papá era tremendo, mi papá. Y no en el sentido de que era malo, sino que nos traía, ¿cómo se llama? Cortito, ¿verdad? Nosotros traían en México, sus papás, ¿verdad? Y esos valores nos ayudaron a nosotros para ser los que somos el día de hoy. Y démosle gracias a Dios por nuestros padres, porque bien o mal nos formaron a la manera o en el entendimiento que ellos pensaron que estaban bien. Hay unos que se pasaron de lanza, ¿verdad? Hasta pedradas los agarraban. ¿Y para qué te corres? ¿Verdad? ¿Para qué se corría usted? ¿Verdad? Y luego se iba uno y dice, vente, no te voy a pegar. Ajá, sí, aquí te espero, decía. Yo llegaba como a las 10 de la noche, a mamá ya se había dormido, pero no estaba. Mamá, espérame. Me daba duro. Vivimos en un mundo lleno de mucho consumismo, pero de lo malo, vivimos en un mundo tan consumista que nos está vendiendo lo malo y estamos haciendo a un lado la palabra de lo bueno que tiene la palabra de Dios. Una vida de honra es una vida de puertas abiertas. Una vida de honra es una vida de puertas abiertas. Cuando usted no honra lo que Dios ya honró, está menospreciando su voluntad. Cuando usted y yo no honramos a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, estamos deshonrando lo que Él mandó para que fuéramos formados por parte de Dios. Y esas cosas literalmente hoy tienen que marcar nuestros corazones y poder ver en dónde estamos, hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar.
Franklin decía algo muy importante el día de hoy. Estamos aquí, pero a veces no sabemos ni para dónde vamos. La iglesia está, pero a veces no sabe ni para dónde va, ni sabe qué quiere hacer en esta vida. Estamos perdidos. Si usted y yo no sabemos hacia dónde queremos llegar, estamos perdidos en esta vida. Cuando usted no honra lo que ya Dios honró, está menospreciando su voluntad. Y en ese momento, Jesús estaba en el pueblo de Nazaret, pero el pueblo lo menospreció. Y por haber menospreciado la deidad de Jesucristo, el propósito que tenía en esta tierra, mucha de la condición en la que estaba en ese pueblo se quedó con la misma condición. Porque en vez de verlo como el Mesías Salvador, lo vieron como el que estaba lijando una puerta. Y la condición de esa gente quedó tal y como Jesús lo fue a encontrar. Cuando usted no honra al Señor, usted se va a quedar en la misma condición. Porque el momento que usted y yo deshonramos, estamos menospreciando su sacrificio, su voluntad y su propósito en cada uno de nosotros. El pueblo de Nazaret menospreció a Jesús y no lo honró. Lo que Dios ya honró, tú y yo no lo podemos menospreciar. Deshonra es un corazón que desconoce autoridad sobre su vida. Cuando usted y yo no honramos a Dios, estamos menospreciando su autoridad sobre nuestras vidas. Y se nos hace fácil decir aquel verso que está en la Biblia: Señor, como sea en el cielo, que también sea en la tierra. ¿De veras lo estamos diciendo de corazón? ¿O nada más porque ya sabemos la Biblia, pero no estamos dejando que verdaderamente la palabra de Dios se haga rema en nuestros corazones? Y sin duda alguna es un reto vivir de acuerdo a la palabra, porque están las luchas, están las circunstancias, están los problemas, están los desafíos, están los conflictos, está la oposición. Y sin duda alguna es un reto, hermano, y esto va a ser un reto hasta que Cristo Jesús venga. Esto va a ser un reto constante de formación de nuestra vida personal, pero usted y yo tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con nuestra manera de andar en este mundo, porque Dios se place con aquellos que honran su nombre tanto como dentro como fuera de este lugar. Usted no puede ser una persona aquí y diferente afuera. Podemos, iglesia. Estamos en el proceso sin duda alguna de ser moldeados, claro que sí. Pero tenemos que dejarnos moldear por el Señor. Mientras usted y yo no nos dejemos moldear, Jesús no puede trabajar en nosotros. No puede. Deshonra es un corazón que desconoce a usted. Un punto muy importante. Cuando a usted no se le ha revelado honra, usted vivirá deshonrando siempre. Cuando a usted no se le ha revelado honra, usted vivirá deshonrando siempre. Hay hijos malcriados el día de hoy que no se les ha revelado la autoridad del Padre y están deshonrando a los padres. Yo no había visto en mi vida tanta malcriadez en los niños el día de hoy por falta de que papá no le dé. Mi papá nomás le chupaba los dientes yo, y sin dientes me iba a quedar. Porque estamos desvalorizando los principios de la palabra de Dios. Estamos poniendo en poco la honra el día de hoy. Y cuando usted y yo no honramos, corremos el riesgo de menospreciar la autoridad y la deidad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando usted no se le ha revelado honra, usted vivirá deshonrando siempre. La deshonra puede producir daños colaterales a nuestro alrededor. Y el efecto colateral en Nazaret es que no hubo sanidades ni milagros por parte de Jesús, no porque Él no quiso, sino porque no creyeron en Él. No se lo permitieron.
No se lo permitieron. La deshonra produce daños a nuestro alrededor y otros son contaminados. La deshonra produce daños a nuestro alrededor y otros son contaminados. ¿Qué cosas provoca la deshonra o qué efectos causa la deshonra en nosotros? No avanzamos en esta vida, no crecemos, no prosperamos, nos estancamos y la deshonra provoca deslealtad. Cuando usted y yo deshonramos, lo que usted deshonra provoca también daños colaterales que viene siendo la deslealtad. Y alguien que es desleal a Dios nunca va a ser honrado por Dios. Usted y yo tenemos que guardar esos principios para vivir de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios. No podemos pasar por alto esos principios. Tenemos que vivir honrando al Señor. Tenemos que ser leales a Él. Cuando usted deshonra, produce cosas que estancan su vida. Se paraliza, no avanza, no crece. La deshonra es una condición del corazón que no sabe honrar lo que ya Dios honró. No exijas honra si no estás honrando. Amén. No exijas honra si no estás honrando. Porque ahora se nos hace fácil. Es que honrame, pero ¿estás honrando? Y todo es recíproco en esta vida. Si tú estás honrando, Dios te va a honrar. No es necesario ni que lo pelees ni que lo busques. Porque Dios te va a honrar. Y en lo público también lo va a hacer. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 2. Porque con la misma vara que mides, seremos medidos. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Qué duro es eso, ¿no? ¿Cómo es que la palabra de Dios dice todo lo contrario a lo que yo deseo escuchar? Pero algo que tiene la palabra de Dios es que confronta realidades y condiciones en nuestra vida para enderezar el camino que solamente Cristo quiere enderezar. Dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usas para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Amén. ¿Está aquí o no está aquí? Con la misma vara que medimos, seremos medidos. Tenemos que tener cuidado cuando levantamos juicio contra alguien. Porque de la misma forma en que juzgamos, seremos juzgados también. Es más, yo voy a ir más adelante. Te voy a decir, nadie nos dio el papel de ser jueces. El único juez justo que nos va a juzgar con equidad en aquel día es nuestro amado Señor. Tenemos que tener cuidado, iglesia, de no juzgar de acuerdo a lo que yo estoy viendo, pensando y deseo ver. Porque todo lo que usted dice hoy le puede repercutir a usted el día de mañana. Tenemos que frenar nuestros pensamientos. Tenemos que frenar nuestra lengua. ¿Sabe que muchos de los problemas de los cuales nos metemos es por hablar a la ligera muchas veces? Hay que pensar para luego hablar. Y ese es el problema, porque a veces no pensamos y hablamos a la ligera. Y eso nos evitaría de meternos en muchos problemas. En muchos problemas. Con la misma vara que mide serán medidos. Dios siempre va a honrar a aquellos que lo honran. Diga, Dios siempre va a honrar a aquellos que lo honran. El libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30 dice, Dios honra a los que le honran. El libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. A ver lo que trajeron la Biblia.
un estudioso de la Biblia que me lo lea, por favor. Ahí está. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30, correcto. Sí. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama, de la tribu de Leví, me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Yo deseo honrar a Dios. Tal vez voy en el camino porque estamos en el proceso todavía de ser procesados, pero yo deseo honrar a Dios con todo lo que yo hago. Y lastimosamente venimos de culturas en donde no se nos enseñó a honrar. Lastimosamente venimos de culturas latinoamericanas, hispanoamericanas, donde no se nos enseñó a honrar. Se nos bien enseñó a ser educados, ¿verdad? Se nos bien enseñó a ser responsables, ¿verdad? Se nos bien enseñó a ser respetuosos, pero nunca se nos enseñó a honrar, y ese es un principio muy importante. La palabra de Dios dice que honra a tu padre y a tu madre para que sean de larga vida en esta tierra. Queremos que honrar a nuestros padres. Y usted podrá decir: pastor, pero es que mi papá no se portó bien. La Biblia no te está diciendo si se portó bien o no se portó bien. La Biblia te está diciendo honra. Y usted tiene que obedecer, sí o no. Usted tiene que obedecer, sí o no. No te está diciendo si te castigó mucho o te castigó menos. La palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que sean de larga vida en esta tierra. Y cuando Dios te manda a que honres a alguien, no lo hacemos porque pensamos que no lo merece. Volvemos al punto ese, porque pensamos de que papá y mamá no se merecen ser honrados. No es por merecimiento, sino por obediencia. Un punto muy importante: la honra por obediencia trae mucha bendición. La honra por obediencia trae mucha ¿qué? Entonces nos conviene honrar, ¿verdad? Nos conviene caminar en esa línea de honrar siempre. Hay familias que no están honrando a Dios. La honra solo se les revelará a aquellos cuya mentalidad es de reino. La honra solo se les va a revelar a aquellas personas cuya mentalidad es de reino. Cuando tu mentalidad es de castillo y es terrenal, tú no vas a honrar. Se te va a hacer difícil honrar. Se te va a hacer difícil honrar a aquellas personas que están a tu alrededor porque tienes una mentalidad de castillo y una mentalidad terrenal. Pero solamente aquellas personas que se les ha revelado la autoridad de Cristo y la mentalidad del reino son los que van a honrar siempre. Aun cuando no quiera, aun cuando no lo desee, pero ya se me reveló la autoridad de Cristo y la mentalidad del reino. El pueblo de Nazaret no se les había revelado el reino de Cristo Jesús, por eso lo menospreciaron y no lo honraron. Lo vieron como el hijo del carpintero. Cuando tú ves la apariencia de la honra, te estás perdiendo de muchas bendiciones para tu vida. Cuando tú ves la apariencia por encima de la honra, nos estamos perdiendo de muchas, pero muchas bendiciones por parte de Dios. Un punto muy importante: la honra es un código que te abre puertas. La honra es un código que te abre puertas. Pero cuando no estamos honrando, las mismas puertas que Dios quiere abrir se cierran por falta de honra. Cuando a ti no se te ha revelado autoridad, vivirás tu vida desobedeciendo. La honra produce honra. Amén. La honra produce honra.
La honra te protege de la deshonra. Te protege de la deshonra. Cuando usted camina en integridad y honrando, Dios te protege de ser deshonrado en donde quiera que vayas. Pero el principio muy importante es que tenemos que honrar siempre. Dios no puede honrar a alguien que está deshonrando siempre. Ese no es el... Usted no puede decir que ama esta casa si con sus mismos labios está deshonrando. Y hoy vengo con un mensaje de exhortación. Usted no puede decirme a mí que ama esta casa y la está deshonrando, porque con sus mismos labios la critica, la menosprecia y la pone en poco. Usted no puede criticar el lugar donde usted está siendo alimentado y está creciendo. Es una falta de deshonra eso. No podemos, iglesia. El lugar donde usted está, hónrelo, cuídelo, bendígalo, protégelo. Porque este es el lugar donde usted y yo escogimos para poder ser ministrados por la palabra de Dios. No podemos menospreciar el lugar en donde estamos. No podemos criticar el lugar en donde estamos establecidos. No podemos derribar o destruir el lugar en donde estamos establecidos. Bendígalo, diga: Señor, cobramos ánimo, cobramos fuerza para seguir adelante en esta tarea, para seguir adelante en tu reino, para seguir adelante en este ministerio. Cambie su vocabulario. Con una persona que empieza la deshonra, yo he entendido algo, que con una persona que empieza la deshonra, el resto se empieza a contaminar. Y la palabra de Dios dice que una pequeña levadura leuda toda la masa. Algo tan pequeño contamina o puede contaminar lo original y la esencia de quien tú eres en tu vida personal. No te dejes contaminar por la esencia que Dios puso en ti. Puntos para concluir este mensaje. Para vivir tienes que obedecer, caminar y códigos del reino. Para que tú vivas en la bendición de Dios, tenemos que primero obedecer. Diga: obedecer. Caminar bajo principios de honra y códigos del reino. Los principios del reino son inviolables. No podemos pasarlos por alto. Cuando usted viola la ley aquí, ¿qué pasa? Cuando usted corre a 50 millas cuando el límite es 25, ¿qué pasa? Hay un ticket, ¿verdad? Y le prende el árbol de Navidad al policía, ya está hasta rezando el Ave María, ¿verdad? Es lo mismo. Cuando nosotros violamos la ley de los principios de Dios, corremos el riesgo que no seamos bendecidos por parte de Dios. Tenemos que cuidar de vivir bajo los principios de honra y de obediencia en la palabra de Dios. Porque eso nos va a ayudar para que las bendiciones de Dios no se estanquen y sean derramadas sobre nuestras vidas. Hay bendiciones que están estancadas por falta de honra. Hay bendiciones que están estancadas por falta de obediencia. Algo que Dios tenía en contra del pueblo de Israel es que eran personas que querían vivir bajo sacrificios constantes hasta que Dios los confronta y le dice: hey, ya basta de tanto sacrificio. Yo prefiero mejor su obediencia que los muchos sacrificios que ustedes pudieran hacer constantemente todos los días. Dios prefiere la obediencia que las muchas cosas que usted y yo podamos estar haciendo.
Y la obediencia es el punto de inicio para tú obtener una bendición por parte de Dios. La obediencia es lo que Dios demanda de nosotros para poder Él abrir las ventanas de los cielos y derramar cuanta bendición está estancada por falta de honra y por falta de obediencia a Dios. Y queremos ser bendecidos, pero no estamos honrando a Dios. El Señor te dice diezma y agarra más su cartera más fuerte. Y queremos ser bendecidos, ¿verdad? Pero no queremos dar. Queremos dar. Señor, bendíceme con un Lamborghini, por favor, pero no quiero soltar. Y bendíceme con un Cadillac y no queremos dar. Y fíjate que Dios en su grande generosidad nos bendice, ¿verdad? Yo voy a casas y tienen hasta 3, 4 carros. ¿Usted qué le está dando a Dios? Porque nos cuesta dar. Y cuando nos cuesta dar es porque no sabemos honrar. Cuando te cuesta darle al Señor es porque no se te ha revelado el código de honra para Él. Cuando nos cuesta honrar a Dios es porque no se nos ha revelado la autoridad del reino sobre nuestras vidas, de poder honrarlo con nuestros bienes, con nuestras primicias, con nuestros bienes, con nuestras ofrendas. Dios quiere honra el día de hoy para Él. Los principios del reino son inviolables, no podemos pasarlos por alto. Tiene que ser la marca registrada de todo buen discípulo de Jesús. Los que constantemente honran viven bajo principios del reino de los cielos. Es por eso que dice las Escrituras, como es en el cielo, también sea en la tierra. Como se adora en el cielo, adoramos aquí en la tierra. Como se honra en el cielo, también honramos aquí en la tierra. Y a veces ese pasaje de la Biblia lo decimos tan fácil: venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, que también sea en la tierra. Pero cuando Dios nos pide que lo honremos, ahí es el problema, donde no estamos honrando. Nos cuesta honrar. Nos cuesta honrar a las autoridades puestas por Dios también, en las iglesias. Y este mensaje no es para que diga: el pastor quiere que lo honre, no. Nos cuesta honrar. Nos cuesta honrar a alguien que Dios te está diciendo: honralo. Pero luego ponemos la etiqueta: es que no se lo merece, hermana. Es que no es merecedor de que yo lo honre. Si supieran la bendición que te estás perdiendo por no ser obediente en honrar en el momento que Dios te está poniendo a honrar. Si tú supieras, hermano, tu mente cambiaría y no lo dudarías en hacerlo inmediatamente. Yo lo he visto. En una ocasión, Norma creo que se va aquí a la ustedes van también ahí. Y esa vez le dije a Norma: ten dinero para que compren la mole. Y sé para el pastor: cómprele también. El agachón ahí. El agachón en una dura, la ropa segunda, ¿verdad? Y dice mi esposa que amaba a alguien con necesidad y que Dios le puso en su corazón bendecirlo, ¿verdad? Porque yo antes, en la compañía donde yo estaba, llegaba un paletero con una bicicleta, ya nomás estaba diciendo: por favor, ya cámbiame porque yo ya no aguanto ya. Pero el paletero traía la bicicleta porque quería hacer dinero, quería vender para sustentar sus gastos. Y yo tenía una bicicleta porque yo vivía en unos apartamentos aquí y trabajaba en una compañía, me quedaba 5 minutos, me venía en bicicleta.
Y en ese momento llega el paletero y ya Dios me había puesto en el corazón de regalarle la bicicleta. Y yo estaba batallando, Señor, pero me voy a venir caminando y no quiero caminar porque los calores están fuertes. Y estaba batallando hasta que le vi el semblante a este muchacho y mi corazón se entristeció y dije, Señor, yo voy a hacer caso a lo que tú estás poniendo. Ya le miraba la bicicleta al muchacho ya casi quebrada, andaba batallando para pedalear, las llantas todas tenía que estarlas poniendo cada rato porque ya no funcionaba el asunto. Y yo con la bicicleta y haciéndome el tonto, el Señor diciéndome, dásela, yo no quería. Hasta que le dije, ¿sabes qué? Te quiero regalar esta bicicleta. Y el tipo le cambió el rostro. Y en ese momento dijo, gracias, porque no sabes cuánta falta me hace una bicicleta para poder seguir vendiendo y poder sacar mi sustento para mis hijos. Mi esposa se va para la mall de Market Place. Alguien se acerca y te da dinero. Un desconocido. Por eso te digo, cuando Dios te ponga a honrar a alguien, hazlo. Porque no sabes las bendiciones que te estás perdiendo cuando no lo haces. Eso es algo que yo he aprendido el día de hoy. Claro, cuando puedo y tengo, y en la forma, y en la manera, y en la capacidad que pueda también. Ese día, Norma, el Señor se le acercó, le dio dinero, y después nunca lo volvió a ver. Porque tú cuando honras, Dios no se olvida de lo que tú estás haciendo. Como se honra en el cielo, también se honra en la tierra. Hacer la voluntad de Dios es honrarlo siempre en todo. Hacer la voluntad de Dios es honrarlo siempre en todo. ¿Sabes qué? Una de las características que tiene que estar marcada en nuestros corazones es que tenemos que honrar a Dios en todo. En nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos en esta vida. Y somos imperfectos, iglesia. Su pastor es imperfecto también. Pero en la manera que usted y yo podamos, y vamos honrando a Dios con nuestra vida por completo, con nuestro ser por completo. Y termino de donde inicié con el título. Honra es un poder de Jesucristo. Honrar tiene que ser un estilo de vida para nosotros. Honra un código del reino. Así que el día de mañana, cuando Dios ponga a que honres a alguien, hazlo. No sabes la necesidad que estás cubriendo en ese momento de esa persona. Cuando tú eres obediente a la honra, Dios te va a bendecir. Las ventanas de los cielos se van a derramar sobre tu vida. Las ventanas de los cielos se van a derramar sobre tu vida. Manaleti, usted tiene un corazón de honra. Usted tiene un corazón de honra, Manaleti. Por eso Dios nunca la va a dejar, ¿ok? Nunca. Escúchelo, nunca la va a dejar Dios. Usted se despoja para darle a otros. Aún cuando la condición que está pasando en su casa es la honra. Pones el título, por favor. Honra es un código del reino. Sabes que el pueblo de Nazaret tenía toda la vida de Cristo Jesús para echar mano de ella. Pero como nunca se les reveló el código de honra del reino en sus vidas,
nunca fueron bendecidos. Y en ese lugar habían enfermos, habían paralíticos, había personas con necesidad, y esas personas se quedaron en la misma condición por no honrar al Hijo de Dios. Aparte del rechazo, aparte de la incredulidad, que fueron otros elementos que lo hicieron que él no hiciera nada en ese lugar. Cuando usted y yo deshonramos, vivimos desagradando a Dios. Cuando usted y yo deshonramos o tenemos un corazón que constantemente deshonra, estamos desagradando el corazón del Señor. Y algo que agrada a Dios es cuando usted y yo honramos, aún por encima, cuando no se lo merece y cuando no tiene la capacidad de hacerlo. Ese es alguien que no batalla porque sabe que el código de honra se le reveló en su corazón. Y tú tienes que llevarte esta palabra el día de hoy. Usted tiene que ser hombre y mujer que honre a Dios en todo tiempo. Honre a los que están a su alrededor. Bueno, no lo escuchó. Honre a los que están a su alrededor. Usted honra a su esposa, ¿verdad? La lleva a comer de vez en diario. No la acostumbre porque después no va a querer cocinar. ¿Verdad? Luego de ahí se agarra. ¿El pastor me tiene que llevar a cocinar? No. Nada más una semana, porque si no, me chismas. ¿Verdad? El esposo no sirve tanto a la esposa porque luego de ahí se agarran. Y son buenas para agarrarse ese asunto. Como que se me antoja McDonald's, como dije mi hijo chiquito, ¿verdad? Norma dice como que se me antoja comida italiana, ya sé. Hoy vegano. Hay que ir. Y al pastor le encanta. Póngase de pie. Yo no sé si captó o no captó el mensaje, pero usted tiene que entender que la honra tiene que ser parte de nuestra vida todos los días. La honra tiene que ser parte de nuestra vida todos los días. Y Jesús merece nuestra honra el día de hoy. Cierre sus ojos, iglesia, y levante sus manos. Diga, Señor, que se revele en mi vida el código de honra, Señor. Que se revele a mi corazón lo que tú deseas que se revele en esta noche, Señor. El código de honra, Padre. Tal vez mis padres hicieron un buen trabajo en educarme bien, en respetar a los demás, pero tal vez no se me enseñó a honrar. Pero en esta noche, Padre, yo me llevo esta palabra para ser alguien que constantemente está honrando, Señor. Ayúdanos, Señor, danos un corazón de honra. Dile, no lo tengo, Señor, pero yo quiero que tú me ayudes. Pudiera decirle, Señor, no tengo el corazón para honrar. Tal vez tú me has puesto a alguien que yo lo honre, pero no lo he hecho, Señor. Perdóname, Señor. Tal vez Dios te ha dicho, honra a fulano de tal, honra a esta persona, pero hemos hecho caso omiso. Porque pasamos primero el escáner y decimos, no lo merece. Pero cuando tú eres obediente, aún por encima, cuando no lo mereces, Dios va a honrar tu obediencia. Y la obediencia va más allá de empezar a cuestionar lo que Dios me está diciendo que haga en el momento justo. La honra tiene que ser algo parte de nuestra vida, no algo, sino todo el ser por completo de nuestra vida. La honra tiene que estar tan impregnada en nuestros corazones el día de hoy. Hijos, honra a papá y a mamá. Honra a papá y a mamá
hijos, hay mucha malcriadez en los hijos el día de hoy, porque no están honrando a papá ni a mamá. Ahora que los tienes en vida, hónralos. Bendícelos, y no sabes las bendiciones que Dios va a derramar sobre tu vida: salud, bienestar, prosperidad. Y aunque no viniera, pero es mi compromiso honrar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Honra a tus padres para que sean de larga vida en este camino. Tenemos que aprender a honrar con aquellos que Dios te está pidiendo que los honres, porque tal vez se deshonraron. Pero ahí es donde es puesto a prueba nuestro carácter de honra. ¿Sabes que en el lugar de Nazaret habían pocas personas contadas que sí honraron a Dios y fueron bendecidos por Dios? Jesús tenía toda la capacidad de decir: ¿sabes qué? Aquí no me honraron y yo me voy de este lugar. Pero aún así decidió quedarse por aquellos 2 o 3 que sí dijeron: Señor, yo sé quién eres, yo sé quién te envió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y quiero que me sanes de esta enfermedad del día de hoy. Y dice que los milagros que hizo Nazaret fueron pocos, pero sí hizo, porque habían personas calificadas que se les había revelado el concepto del reino, el concepto de honra en sus vidas, y en ese momento Dios los bendijo, Dios los sanó, porque se les reveló honra. La honra que solamente puede ser revelada por Cristo Jesús. ¿Sabes que la honra no es impuesta? La honra es por obediencia. Nunca imponga a alguien que lo honre. Tiene que ser por obediencia. Y porque se le reveló honra. Cuando a ti no se te ha revelado honra, no vas a honrar nunca vas a honrar. Cuando a ti no se te ha revelado la autoridad de Cristo, nunca lo vas a honrar. Es por eso que ahora está la lucha constante a la hora de traerle al Señor. Dios no quiere nuestro dinero, iglesia, Él quiere nuestra honra y nuestra obediencia. Porque dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada, nosotros sí. Nosotros necesitamos todo de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata, hermana. Y Él quiere poner a prueba nuestra honra y nuestra obediencia. Por eso es que mucha gente no cree en los diezmos y en las ofrendas, porque no se les ha revelado el concepto de honra. Y honrar es darle lo que a Él le corresponde. Sabes que yo luchaba con eso todos los días. Y Norma constantemente me decía: hey, no están honrando, no están dando. Porque no se me había revelado el concepto de honra. Hasta que un día yo dije: ¿sabes qué? Yo no quiero seguir en esta calamidad financiera. Yo tengo que empezar a honrar al Señor. Hermano, y no somos los supermillonarios, pero Dios nos bendice. Tal vez nos podrán faltar muchas cosas, pero Dios nos bendice. Y hasta el día de hoy te garantizo que nada me ha hecho falta en casa, porque he aprendido a honrar a Dios en lo poco como en lo mucho. Y como honras en lo poco, Dios te va a recompensar en lo mucho, Pablo. Y muchos queremos lo mucho, pero no estamos honrando en lo poco. Muchos queremos lo mucho, pero no estamos honrando en lo poco. ¿Lo captó o no lo captó? ¿La agarró o no la agarró?